Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con los reglos al mixto. Bien, en este caso, si se dan cuenta, tengo el siguiente circuito. Anteriormente en los videos yo les comentaba que comenzábamos con la resistencia que siempre se encontraba más lejana de mi fuente. En este caso ya no vamos a aplicar esa regla, sino que nosotros vamos a empezar a deducir qué circuitos podemos empezar a reducir hasta llegar a la resistencia final. En este caso comienzo a analizar mi circuito. Tengo mi fuente de 9 volts y tengo R1. Aquí, si se dan cuenta, tengo un nodo. Recuerden que estos nodos quiere decir que se van a dividir mi camino. En este caso tengo esta resistencia de aquí, tengo mi nodo, y si se dan cuenta tengo tres caminos diferentes. Esto me quiere decir que aquí voy a tener un arreglo en paralelo, se podría decir hasta el momento. Entonces, vamos a analizar la resistencia de arriba. Tengo mi nodo, tengo R4 y aquí tengo otro nodo. Entonces este de aquí es mi nodo principal y este de aquí es mi nodo final. Y si se dan cuenta ya me llevo a mi fuente de voltaje. Ahora analicemos la línea del medio. En este caso tengo R3 y R5. Se podría decir que R3 y R5 están en serie, pero el problema aquí es este nodo de aquí. Y si se dan cuenta vamos a analizar ahora la parte de abajo, que es R2, y me lleva al nodo del medio. Entonces, lo primero que ustedes deben de tener en cuenta para analizar este tipo de circuitos cuando no son completamente lineales, en este caso lo primero que tienen que hacer es empezar a resolver lo que está dentro de los nodos. En este caso es este nodo de aquí, este es mi nodo principal y este de aquí es mi nodo final. Entonces, para la resistencia de arriba, si se dan cuenta, se puede decir que está resuelto. Entonces, no hay problema con R4. Con estas dos sí hay problema, porque aquí ya tengo un nodo, tengo R3, nodo R5. Entonces tengo que empezar a resolver esta parte de aquí. R3 y R2, si se dan cuenta, están en paralelo. Entonces es como que más fácil empezar a resolver R3 junto con R2 en paralelo. Bien, entonces empezamos a resolver, que sería R2, que está en paralelo con R3. En este caso ya es este otro tipo de nomenclatura que se usa para analizar circuitos. Estas dos líneas me indican que están en paralelo. Inclusive ustedes lo pueden utilizar en geometría analítica. En geometría estos dos me indican que dos líneas están en paralelo. Bien, entonces en este caso ya no voy a empezar a anotar las fórmulas, sino simplemente los resultados. En este caso voy a tener R2 en paralelo con R3. Entonces sería... En este caso a mí me da que la resistencia es de 34.28 ohms. Ya resolví la primera, R2 en paralelo con R3. Entonces tengo que empezar a reducir mi circuito. Tendría R1. Aquí tendría otra resistencia que fue la que acabo de resolver. R5. Y su respectivo nodo. Y aquí tengo la resistencia de arriba. Y me queda de la siguiente manera. En este caso la primera va a ser R1. Esta de aquí, recuerden, es R4. Aquí, si se dan cuenta, tengo R3 y R2. Entonces en este caso sería R2, 3. Y en este caso sería R5. Analizo mi circuito y qué es lo que tengo. R1, si se dan cuenta aquí, como ya resolví estas dos resistencias, este nodo se va a desaparecer y me va a quedar de la siguiente manera, R2, R3, y si se dan cuenta ya está en serie con R5. Una vez que ustedes empiezan a resolver la parte interna de los nodos, ustedes pueden empezar a desaparecerlos, pero es importante que resuelvan completamente todo lo que está dentro de estos nodos. Entonces tengo R1, R2, 3, R4 y R5. ¿Qué es lo que puedo empezar a deducir en esta parte de aquí? Sé que R2 y R5 están en serie, por lo tanto sería R2, 3 más R5. Cuando nosotros identificamos en serie, simplemente se pone el signo más. Entonces sería 34.28 más, en este caso es R5 más 100, me dará como resultado 134.28 ohms. Entonces ya tengo 134.28. Entonces aún puedo empezar a reducir más este circuito. Ya reduje R2, 3 y 5. En este caso igual vuelvo a dibujar mi resistencia. Sería R1. Aquí tengo mi nodo, este de aquí.
la resistencia que ya reduje y la otra resistencia de arriba. Tengo el nodo final y mi respectiva fuente. Entonces, este de aquí sería R1, este de aquí R4 y este de aquí R2, 3, 5. Entonces ya sé que estos dos están en paralelo. Entonces ahora sé que tengo que resolver 3 y 4 en paralelo. Entonces sería R4 en paralelo con R2, 3 y 5. Y bien, en este caso R4 vale 120. Y 134.28. Y esto a mí me da como resultado que es 63.36 ohms. Bien, ya resolví estos en paralelo, reduzco aún más mi circuito. En este caso, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener R1, la resolución de mis resistencias en paralelo, y finalmente este circuito. En este caso, como les comentaba, estos nodos de aquí, como ya resolví la parte interna de los circuitos de estas dos resistencias, ya pueden empezar a desaparecer mis nodos. Entonces aquí me quedaría R1 y aquí sería R2 hasta R5. Bien, y lo único que tengo que hacer es resolver esto en serie. Entonces sería R1 más R2 hasta 5 y esto me va a dar como resultado R1 vale 20. Y R de 4 a 5 vale 63.36. Entonces aquí sería 83.36 ohms. Bien. En este caso es importante que ustedes vayan analizando el valor de estas resistencias. Aquí tengo resistencia de 2, 3 y 5. Si se dan cuenta, aquí tendría el resultado sería resistencia de 2, 3 y 5 en serie, sería 134.28. Aquí es resistencia 2, 3, sería el resultado de esta. Resistencia 2, 3 en paralelo me da como resultado 34.28. Igual si ustedes no se acostumbran en esta parte de aquí, pueden ir anotando los valores de las resistencias que les salen en las partes de aquí para que no haya tanto problema. En este caso tengo R1 con serie con R25. El valor de R25 fue el que calculamos aquí, que es de 2. Perdón. En este caso el de 2 a 5 es este de aquí, que sería 2, 3, 5. Y aquí si se dan cuenta ya tengo 2, 3. Y aquí estoy involucrando el 4. En este caso simplemente era de 2 a 3, de 2, 3, 5, 2, 3, 5. Aquí era de 2 a 5, 2, 3, 4 y 5. Ya está resuelto, 63.36. Bien, y si se dan cuenta ya tuve la resistencia total, que en este caso era R1 y R de 2 a 5, que me dio como resultado 83.36. Entonces, en este caso tengo 9 volts y en este caso tengo mi resistencia resultante, que fue de 83.36. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo voltaje, tengo resistencia, ¿qué es lo que me falta? Me falta lo que es calcular mi corriente. Entonces, bien, vamos a empezar a calcular en esta parte de aquí, con este circuito lo que me falta, que es intensidad total. En este caso, recuerden que la intensidad es mi voltaje, que son los 9 volts, sobre mi resistencia, que es 83.36. Y esto me da como resultado que es en este caso me da como resultado 107.96 miliamperes. Si se dan cuenta, me da como resultado 0.10796. Recuerden que este punto se recorre 3 posiciones, me queda 107.96 miliamperes. Bien, entonces ya tengo voltaje, tengo resistencia y tengo intensidad. Me paso con este circuito de aquí. ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Tengo mi fuente de 9 volts? Sí. Aquí tengo R1 y R2. ¿Conozco el valor de estas resistencias? Sí, sí, las conozco el valor de estas resistencias. ¿En qué están? Están en serie. Entonces, acorde a la analogía, se supone que la intensidad en serie es la misma y el voltaje es diferente. Entonces, aquí sería la intensidad en 1
es igual a mi intensidad total que ya tengo, que sería 107.96 miliamperes. Ahora vamos con la intensidad de esta resistencia, que es de 2 a 5. Y de esta igual es 107.96 miliamperes. Ya tengo intensidades iguales, entonces tengo que calcular los voltajes que tienen que ser diferentes. En este caso, ¿cuál es el voltaje de I1? El voltaje de I1 es igual al valor de mi resistencia, que en este caso R1 vale 80, vale 20. Serían los 20 ohms por el valor de mi intensidad, que en este caso es 107.96 miliamperes. Entonces, ¿qué me va a dar esto como resultado? Esto me da como resultado que el voltaje en 1 es igual a 2.15 volts. Bien, ya tengo el voltaje de B1 y 1, si se dan cuenta. Entonces ya puedo ir a anotarlo en mi tabla de resultados. Bien, ahora vamos a ir con I2 y hasta 5. En este caso voy a calcular el voltaje que tengo aquí. Voltaje de 2 a 5 es igual al mismo procedimiento. ¿Cuánto es el voltaje de 2 a 5? La resistencia de 2 a 5, ¿cuánto me da? En este caso recuerden que es de 2 a 5 y ya contemplando el 4 sería el valor de esta resistencia, 63.36. Entonces sería 63.36 por el valor de mi corriente, 107.96 miliamperes. Y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a calcular el voltaje. Y aquí me da que tengo como resultado 6.84 volts. Entonces, para ver que me da mi fuente de voltaje, que son los 9 volts, lo único que hago es sumarlo. Sería 2.15 más 6.84. Y si se dan cuenta, me da como resultado 8.99. Entonces, el resultado está bien. Vamos ahora con el siguiente circuito. Tengo mis 9 volts. 9 volts. ¿Ves? ¿Qué es lo que tengo aquí? R1 ya está completo, si se dan cuenta ya calculé el voltaje, la intensidad y el voltaje. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un arreglo en paralelo. Entonces, de acuerdo a la analogía que tenemos, es que el voltaje es igual y la intensidad es diferente. Entonces, tengo que calcular el voltaje y la corriente de R4. En este caso sería, si se dan cuenta, están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo que yo tengo aquí, 6.84. Entonces, voltaje en 4 es igual a 6.84 volts. Y posteriormente el voltaje 235. Voltaje 235 es igual a 6.84 volts. Bien, esto yo les recomiendo que lo vayan haciendo ustedes paso a paso. Van a llenar todo lo que los voltajes y las corrientes que las van a poner aquí, para que no se les vaya complicando tanto. Entonces siempre empiezan de la parte de abajo y se van en la parte de arriba. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tengo el voltaje que era de 2.84. Empiezo a analizar esta resistencia. Esta de aquí ya no, porque ya la resolví. Empiezo con esta de aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un arreglo en paralelo. Por lo tanto, quiere decir que el voltaje es el mismo. Entonces el voltaje tomo el que tenía anteriormente, que es 6.84. Bien, aquí ¿qué me falta? Tengo el voltaje de R4, si conozco su resistencia, sí, me falta entonces su corriente. Por lo tanto sería I4 es igual a 6.84 volts sobre el valor de mi resistencia, que de R4 es 120. Y esto me da como resultado que tengo una corriente de 57 miliamperes. En este caso sí me los da cerrado. Ahora vamos a calcular la corriente que hay de 2, 3 y 5. Entonces, la corriente de 2, 3 y 5 es igual a 6.84 volts sobre el valor de resistencia 235. Y 235 es 134.28 ohms. Y esto a mí me da como resultado que es 50.93 miliamperes. Bien, si se dan cuenta ya tengo voltajes, corrientes, voltajes, corrientes. ¿Qué es lo que tengo que empezar a checar ahora? Que estas corrientes me den la corriente que tengo de 2 a 5.
Bien, entonces sumo 57 más 50.93 y me da como resultado 107.93 y aquí lo que tengo es 107.96 miliamperes. Aún así se considera un resultado aceptable. Entonces siempre que ustedes vayan por un paso arriba van a checar los datos que tienen anteriormente. En este caso son corrientes diferentes, voltajes iguales. Como son voltajes iguales, tengo que sumar estas corrientes para que me dé la corriente que hay de 2 a 5. Bien, ya tengo voltajes corrientes, ¿qué es lo que me falta? En este caso tengo que empezar a analizar este circuito, que es este de aquí, resistencia 2, 3 y 5. Bien, aquí inclusive si se dan cuenta ya obtuve el voltaje y la corriente de 4, entonces ya lo anoto en mi tabla. Bien, pasamos con este de aquí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo R2, ya tengo R1, ya está resuelto. R4 ya está resuelto. Tengo R2, 3 y aquí si se dan cuenta R5. Tengo aquí voltaje de 5. Tengo el voltaje definido bien de la corriente de la resistencia 5 y 2 y 3. No los tengo bien definidos. Entonces tengo que empezar a calcularlos. Ahora, aquí tengo resistencia 2, 3, 5. En que se convirtió en dos resistencias en serie. Entonces, en serie la corriente es la misma, el voltaje es diferente. Entonces, como ya calculé la corriente que hay de 2, 3 y 5, quiere decir que la corriente en 5, que sería I5, es igual a la corriente que ya tengo, 50.93. 50.93. Y entonces la corriente de 2, 3, que sería I2, 3, es igual a 50.93 miliamperes. Bien, entonces ya lo que me falta es calcular ahora los voltajes. Entonces el voltaje es bastante sencillo. Tengo que es el valor de mi corriente por mi resistencia, que sería, en este caso R5 vale 100 por 50.93 miliamperes. Y ese es en voltaje en 5. Y el voltaje 2.3 es igual. ¿Cuánto vale 2.3? 34.28. 34.28 ohms por 50.93 miliamperes. Bien, vamos con el primero. En este caso serían 100 por 50.93 por 10 a la menos 3. Y me da como resultado que tiene 5.093 volts. Vamos ahora con esta de aquí, que sería 34.28 por 50.93. Entonces sería 34.28 y aquí me da como resultado 1.745 volts. Entonces tengo voltaje de 2, 3 y 5. Tengo que ver, aquí tengo voltaje y 5, voltaje 2, 3. Entonces veo mi dato anterior, voltaje 2, 3, 5 tiene que ser de 6.84. Sumo estos dos voltajes. Sería 5.093 más 1.745 y me da como resultado 6.838. Y aquí me da como resultado 6.84 volts. Entonces es un resultado aceptable. Y si se dan cuenta ya tengo la corriente y el voltaje en 5. Bien, ahora me voy a mi circuito principal. En este caso ya veo qué es lo que tengo a comparación de este. Este ya está calculado, este también. Me falta R2, 2 y 3. Si se dan cuenta, R2 y 3 están en paralelo. Por lo tanto, quiere decir que el voltaje es el mismo y la intensidad es diferente. Entonces, aquí tengo que el voltaje en 3 es igual a 1.745 y el voltaje en 2 es igual a 1.745 volts. Entonces ya tengo el voltaje, ahora tengo que hacer las corrientes. Y si se dan cuenta ya tendría resuelto todo mi circuito de aquí. Entonces bien, vamos a empezar a resolver lo que va a ser las corrientes y las intensidades. Las corrientes, bien. En este caso empezamos con I2. En este caso sería 1.745 sobre el valor de mi resistencia, que en este caso son los 80 ohms. Y en este caso vamos a hacer el de I3, que igual sería 1.745 sobre el valor de mi resistencia, que en este caso resistencia 3 vale 60. Bien, entonces calculamos estas corrientes. Para la primera me da que I2
es igual a 21.8 miliamperes. Y finalmente I3 es igual a 29.08 miliamperes. Bien, ahora sumo intensidad de 2 a 3. Entonces, intensidad de 2 a 3 me da que es 21.8 más 29.08. Y me da como resultado 50.88. Bien, entonces, esta de aquí, si se dan cuenta, es corriente I23 y me da como resultado 50.93. En este caso es un valor tanto cercano, por lo tanto se considera aceptable. 21.8 más 29.08 se considera un valor aceptable. Si yo hubiera considerado más decimales aquí, probablemente se hubiera acercado más. Pero en fin, bien. Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, aquí ya tengo I1, B1, tengo B4, I4, aquí ya tengo I5, B5, y aquí ya tengo B3, I3, y aquí ya tengo I2 y B2 también, aquí ya está. Entonces, de esta manera se resuelven los circuitos. Recuerden que en este caso ya no se resuelve por la resistencia más lejana, sino que ya se empieza a analizar qué resistencias yo puedo empezar a resolver y de ahí empezar a hacer mi reducción más pequeña. Bien, a continuación traigo otro siguiente ejemplo. Bien, en este caso traigo el siguiente circuito. Bien, si se dan cuenta, igual vuelvo a analizar de la siguiente manera que el anterior. Veo qué resistencias yo puedo empezar a reducir y posteriormente analizo qué tipo de arreglo tengo. En este caso, si se dan cuenta de R2, es fácil ver que R2 y R5 están en serie. Aquí el problema es R4, R3, R6 y R1. Entonces empiezo a analizar mi fuente de voltaje, sería la parte positiva, me encuentro con R1. Tengo aquí un nodo aquí, entonces recuerden que este nodo me está indicando que tengo arreglos en paralelo. Entonces esta de aquí, si se dan cuenta, R3 ya está resuelta, entonces se queda en paralelo. Tengo mi nodo y la parte negativa. Vamos a analizar el camino de arriba, que fue el que habíamos hecho, R2 y R5. Les comentaba que estaban en serie, por lo tanto ya está resuelto. Y aquí hay otro nodo, entonces ya empieza un problema más. Si se dan cuenta, empiezo con este nodo. Aquí que tengo R4, igual está en paralelo y ya está resuelto. Aquí entonces tengo este nodo. El problema aquí va a ser con R6. Algunos ya se habrán dado la idea de cómo se resuelve, pero en este caso vamos a empezar a resolver por las resistencias más sencillas. Recuerden, y otro punto importante es que siempre se resuelve lo que está dentro de estos nodos. En este caso, este nodo de aquí y este nodo de aquí, ¿qué me implica? Me implica esta resistencia, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, y aparte este nodo. Este nodo y este nodo, ¿qué me implica? Nada más esta resistencia, por lo tanto esto de aquí ya está resuelto. Este nodo junto con este nodo, ¿qué me implica? Esta resistencia y estas dos de aquí. Entonces tengo que empezar a resolver lo que está dentro de este nodo y este nodo de aquí. Entonces sería R2 con R5 que estarían en serie. Entonces sería R2 más R5. Y R2 vale 40 y R5 vale 120. Entonces aquí sería 160 ohms. Ya resolví. Ahora empiezo a simplificar mi circuito. Me quedaría de la siguiente manera. En este caso sería R1. Esta sería R3. Aquí tendría R6. Mi resistencia R4. Y aquí quedaría R2, 5. Entonces, R1, R2, R2, 5, R3, R6 y aquí sería R4. Bien, entonces ahora empiezo a analizar qué es lo que tengo. Tengo mi nodo, tengo R2, 5, R2, 4 este nodo y aquí tengo otro nodo. Entonces empiezo a resolver lo que está dentro de mis nodos. Como les comentaba, nos enfocamos en estos dos nodos. Tengo que resolver estos dos para poder resolver estas dos de aquí. Entonces esta R2 con R2 y R5 y R4 están ¿en qué? En paralelo. ¿Eso por qué? Porque tengo este nodo, me lleva este camino y este camino. Y este nodo me lleva este camino y este camino. Por lo tanto, estas dos están en paralelo.
Entonces sería R25 en paralelo con R4. Y esto me va a dar como resultado que sería 1 sobre el valor de R25, que son 160, más R4, que en este caso R4 vale 100. Y esto me da como resultado 61.53 ohms. Bien, ya resolví R2 y R4 que están en paralelo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Yo voy a tener aquí R1, el nodo de aquí arriba, R3, el nodo de aquí abajo, y aquí tengo R6. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta de resistencia? Recuerden que se vuelve una sola. En este caso, este nodo se sigue conservando por esta resistencia, este nodo se sigue conservando por esta resistencia. Entonces yo lo voy a poner de la siguiente manera, mi resistencia, para que no se acostumbren siempre a que van a quedar de la misma forma. Bien, si se dan cuenta, aquí tengo lo que va a ser R1, aquí es R3 y aquí R6. Aquí que voy a tener la reducción de esta resistencia, que va a ser R2, 4 y 5. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Si se dan cuenta que ya tengo este nodo y este nodo de aquí. Este nodo de aquí va a desaparecer. ¿Eso por qué? Porque ya resolví esta resistencia que está en paralelo con esta resistencia. Entonces aquí voy a tener este nodo se desaparece. Y ahora que me indica, si se dan cuenta, R2, 4 y 5 está en serie con R6. ¿Eso por qué? Tengo mi nodo, tengo R2, 4, 5, sigo este camino, aquí no tengo una desviación, continúo con este de aquí tengo R6. Si se dan cuenta, el camino es completamente lineal y no hay ninguna división de caminos. En este caso quiere decir que estas dos están en serie. Entonces aquí sería, va a ser R6 más R2, 4 y 5. Y esto me va a dar como resultado que R6 vale 80, serían 141.53 ohms. Bien, entonces ya empiezo a reducir este circuito. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. En este caso sería R1, R3 y esta línea de aquí. Bien, este nodo se va a seguir conservando y este de aquí también. Ahora, estas como las resolví en serie, ya puedo poner mi resistencia equivalente, que sería en esta de aquí, mi resistencia equivalente, y quedaría de la siguiente manera. R1, R3, R2, 4, 5 y 6. Sé que estas dos están en paralelo, entonces resuelvo. Sería R3 en paralelo con R2, 4, 5 y 6. Y bien, ¿cómo me va a quedar? Sería 1 sobre, que sería R3, que vale 50, más 1 sobre R de 2, 4, 6, que vale 141.53. Y esto me da como resultado 36.94. Entonces hago mi circuito equivalente. Aquí me va a quedar R1 y aquí me va a quedar R2 hasta 6. Y aquí en este caso me va a quedar R1. Y ya esto es un arreglo en serie. Por lo tanto, resuelvo por serie. Entonces aquí va a ser R1 más R de 2 a 6 y me va a dar como resultado que va a ser R1 vale 10, por lo tanto serían 46.94 ohms. Ya resolví. Entonces esto de aquí sería el equivalente a mi resistencia total. Me falta calcular la intensidad total. Entonces intensidad total sería a los 9 volts que tengo sobre 46.94 y esto me va a dar como resultado que voy a tener 191.73 miliamperes.
Bien, ya tengo esto. Entonces ya tengo resistencia total e intensidad total. Vamos con el circuito de abajo. Tengo un circuito en serie. Por lo tanto, quiere decir que el voltaje es diferente y la intensidad es la misma. Entonces, intensidad en 1 es igual a 191.73 mA. Y de igual manera para la intensidad de 2 a 6 es la misma. Bien, tengo intensidades, tengo el valor de la resistencia. ¿Qué me falta calcular? El voltaje para R1 y el voltaje para de 2 a 6. Entonces, el voltaje en 1 es igual... ¿Cuánto vale R1? Son 10. Entonces sería 10 por 191.73 mA. Y aquí sería el voltaje de 2 a 6, que sería... de 2 a 6 sería este de aquí, porque ya 2, 3, 4, 5, 6, 36.94. Por 191.73 mA. Y esto me da como resultado para este 1.91 miliamperes, volts, perdón. Vamos con el siguiente, serían 36 por 46, perdón. 46 por 191.73 por 10 a la menos 3. Y me da como resultado 8.81 volts. Entonces aquí sería 8. Perdón. Aquí sí es 36, que es este de aquí. Entonces, este de aquí sí es 36, porque el 46 ya es de la resistencia total. Aquí sería 36. Y este me da como resultado que es 7.05 volts. Entonces sumo estos dos, que sería 1.91 más 7.05. Y me da como resultado 8.96, que es un valor cercano al de mi fuente, que son los 9 volts que tengo aquí. Entonces ya tengo corrientes, ya tengo voltajes. ¿Qué es lo que me falta? Ya no me falta nada. Paso con el siguiente circuito. Aquí R1 ya está resuelta, entonces puedo empezar a llenar mi tablita. Aquí, ¿qué es lo que me falta? Tengo R3 y R2, 4, 6. ¿Qué es lo que comparten? Está en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje en 3 es igual a 7.05 volts. Y el voltaje en 2, 4, 5 y 6 es igual a 7.05 volts. Bien, ¿qué es lo que me falta calcular? Las intensidades. Entonces, intensidad en 3 y intensidad en 2, 4, 5 y 6. Bien, entonces sería 7.05 sobre la resistencia en 3, que en este caso vale 50. Y posteriormente 7.05 sobre el valor de esta resistencia 246, que sería esta de aquí, 2456. Entonces 141.53. Y esto me da como resultado para el primero, que sería sobre 50. Y esto me da como resultado 141 miliamperes. Vamos con el siguiente. Y esto me da como resultado 49.8 miliamperes. Entonces hago la suma, 141 más 49.8, y me da como resultado 190.8. Y aquí me da 191.73. Es un resultado muy lejano, pero aún así se considera aceptable.
Entonces ya obtuve este resultado 141 y 49.8 miliamperes. Entonces ahora vamos con el siguiente, que en este caso ya tengo voltajes, ya tengo corrientes. Vamos con este, que es lo que me falta. Ya conozco este de aquí, ya conozco este de aquí. Entonces este de aquí ya está completo. Aquí, si se dan cuenta, tengo un arreglo en serie. ¿Qué es lo que comparten en serie? Comparten intensidades, pero no voltaje. Entonces 2, 4, 5 y 6 es esta intensidad aquí, 49.8. Por lo tanto, aquí sería intensidad en 6 es igual a 49.8 miliamperes. Y intensidad 2, 4 y 5 es igual a 49.8 miliamperes. ¿Qué es lo que me falta calcular? Los voltajes. Entonces voltaje en 6 y el voltaje en 2, 4 y 5. Bien, aquí que tengo. Entonces en este caso sería voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces aquí sería 49.8 miliamperes por el valor de mi resistencia, que en este caso es 6. Entonces sería por 80. Y esto me da como resultado 3.984. Entonces 3.984 volts. Vamos con el siguiente, 246. Igual lo mismo, 49.8 miliamperes por el valor de la resistencia 246. 245, que es 61.53. Y esto me da como resultado 3.064 volts. Entonces sumo estos dos, 3.984 más 3.064, y me da como resultado 7.048. Y aquí el voltaje era de 7.05, entonces es cercano y se considera aceptable. Ya tengo intensidades y voltajes, que paso al siguiente. Si se dan cuenta, aquí tengo resistencia 2.5 y resistencia 4. Y si se dan cuenta, ya resolví resistencia 6. Entonces ahora vamos con resistencia 2.5 y resistencia 4. Aquí, ¿qué es lo que tengo para estas dos resistencias? ¿En qué están? En paralelo. Por lo tanto, comparten voltaje, pero la intensidad es diferente. Entonces, el voltaje en 4 es igual a 3.064. Y el voltaje en 2.5 es igual a 3.064 volts. Entonces, ¿qué es lo que me falta calcular ahora? Las intensidades. Por lo tanto, voy a tener que la intensidad en 4 es igual. En este caso, recuerden que es el voltaje sobre la resistencia, sería 3.064 sobre el valor de la resistencia I4, que en este caso es 100. Y me da como resultado 30.64 miliamperes. Bien, si se dan cuenta es 0.3064. Entonces ahora vamos con la intensidad de 2.5. Es igual a 3.064 por el valor de mi resistencia 2.5, que en este caso es 160. Y me da como resultado 19.15 miliamperes. Bien, entonces sumo estas dos intensidades, 30.64 más 19.15, y me da como resultado 49.79. Y aquí me da 49.8. Entonces es aceptable el resultado. Ya tengo I4 y voltaje 4. ¿Qué es lo que me falta? El resolver este circuito de aquí es 2 y 5. ¿En qué están? En serie. Por lo tanto, comparten intensidad, pero el voltaje es diferente. Entonces, el voltaje, la intensidad en 2 es igual a 19.15 miliamperes. Y la intensidad en 5 es igual a 19.15 miliamperes. ¿Qué es lo que me falta calcular? El voltaje. Entonces, el voltaje en 2, recuerden que es el valor de mi intensidad por el valor de mi resistencia, que sería 19.15 miliamperes por el valor de mi resistencia I2, que en este caso es 40 por 40, y me da como resultado 0.766 volts. 0.766 volts. Vamos con la siguiente. Que en este caso es 19.15 por el valor de mi resistencia, que en este caso es 10, y me da como resultado
19.19 un volt. Perdón, esta de aquí es resistencia 5, es de 120. Entonces aquí sería 100, no, esta de aquí la vuelvo a checar, 19.15 miliamperes por I2, que en este caso es 40. Y ese es 0.76, si está bien, 0.76. Y 5 es mi corriente, 19.15 por I a la menos 3 por el valor de mi resistencia 5, que en este caso resistencia 5 vale 120. Y me da como resultado 2.298. Entonces este lo corrijo. Voltaje en 5, aquí voltaje en 5 es igual a 2.298. Entonces ahora sumo estos dos. 0.76 más 2.298. Y me da como resultado 3.064 volts. Y aquí tengo 3.064 volts. Y si se dan cuenta, sí me dio el mismo valor. Entonces este resultado está bien. Y de esta manera ya obtuve I2, voltaje 2, I5 y 5. Y ya obtuve todas las voltajes y los corrientes de cada una de las resistencias. Bien, espero que con estos ejercicios les haya quedado claro. Y va a haber un siguiente video para más arreglos en mixtos.